tema que vamos a tratar ahora es el de la insuficiencia renal aguda en pediatría. Lo primero que quiero aclarar es que hoy en día ese término está cayendo en desuso, se está suplantando por el término de injuria renal aguda, daño renal agudo o lesión renal aguda. Vamos a tratar principalmente de definir la injuria o insuficiencia renal aguda, ver sus factores de riesgo, epidemiología, clasificación clínica y su importancia, fisiopatología, diagnóstico y tratamiento. En cuanto a la definición de la injuria renal aguda, la definición general, bastante general, es de un fallo rápido en horas o días de la función renal, y esto va a determinar que se alteren muchas funciones a nivel renal, limitar la excreción de muchas sustancias, y esto se va a expresar por la retención de productos nitrogenados representados por la creatinina, con incapacidad de regular fluidos, electrolitos y un desequilibrio ácido-base. Su presentación es frecuentemente oligúrica, pero no olvidemos que hay un 40% que no va a tener oliguria, y sin embargo sí tiene una injuria renal aguda. También es importante porque muchas veces es reversible, pero no necesariamente en forma completa. Y por último, la otra característica importante es que en gran cantidad de pacientes suele tener más de una etiología que están causando esta patología. Desde el punto de vista epidemiológico podemos dividir dos pacientes, uno que lo adquiere en la comunidad, un paciente ambulatorio, y que la característica básica en ese paciente es que suele tener un buen pronóstico y más aún suele ser prevenible. El otro grupo de pacientes es un paciente delicado, grave, hospitalizado, y cuando adquiere esta injuria renal aguda su pronóstico va a empeorar drásticamente. Para diagnosticar la injuria renal aguda necesitamos biomarcadores. De los que disponemos actualmente son de la diuresis y de la creatinina. La oliguria se define en pediatría como la diuresis menor a 0.5 miligramos kilo hora en los niños mayores de 1 año, o si no, menor a 12 mililitros metro cuadrado hora. En menores de 1 año es más drástica o más exigente el diagnóstico, es menor a 1 mililitro kilo hora. Hay que recordar, como les dije, que hay un 40% de pacientes que no van a hacer oliguria y sin embargo tienen injuria renal aguda. La creatinina es otro biomarcador, también nos ofrece bastantes dificultades en pediatría. La primera es que muchas veces no contamos con un valor basal previo en ese paciente para determinar un cambio y así definir que está ocurriendo una injuria. En segundo lugar, suele ser un indicador tardío de la injuria renal aguda. Tiene que acumularse la creatinina para recién reflejar esa injuria, y eso puede demorar hasta 48 horas después de ocurrido el daño inicial. Y por otro lado es poco sensible, tiene que haber un deterioro significativo de la masa renal, algunos dicen que hasta el 50%, para que recién comience a elevarse. En pediatría, a su vez, tenemos el otro problema de que no existe un valor único como valor normal, como ustedes están acostumbrados en adultos, sino más bien esta creatinina va a ir variando según la edad. El recién nacido suele tener un promedio de 0,3 a 0,4 y va a ir aumentando a través de los años hasta un valor promedio de 0,5 o 0,6 antes de la adolescencia. En otras palabras, va a aumentar progresivamente con la edad y recién en la adolescencia va a adquirir los valores que ustedes están acostumbrados a ver en adultos. Es por eso que en pediatría preferimos, para valorar función renal, preferimos transformar esa creatinina en filtrado glomerular. Pero también esto tiene sus atingencias en pediatría. Ese filtrado que ustedes están acostumbrados a ver como valor normal de 90 a 160, que ustedes saben que existen en adultos, es válido recién a partir de los 2 años de edad. El valor normal de esa tasa de filtración es mucho menor en los niños menores de 2 años, sobre todo en el recién nacido. Se darán cuenta que va a ir mejorando progresivamente en esos 2 años, estos son los promedios aproximados, y es porque el niño nace con una insuficiencia renal fisiológica y demora más o menos 2 años en terminar de madurar. El otro aspecto que tienen que considerar es que para calcular esa tasa de filtración no van a usar las fórmulas que ustedes conocen de adultos como Cochran-Gault, por ejemplo, RD, sino la más frecuentemente usada es la fórmula Schwartz, que considera talla y no peso para esa fórmula, y hay un factor K que va variando de acuerdo a la edad.
Es por eso que por todos estos detalles y atingencias que tenemos con respecto a los biomarcadores, que los estudios actuales están esforzándose mucho en detectar nuevos biomarcadores, con la esperanza de que encontremos alguno que sea mucho más precoz, más sensible que los anteriormente mencionados, y lo que es más aún, nos puedan dar también idea dónde está, a qué nivel está ocurriendo el daño. El riñón es bastante grande, qué etiología está detrás, qué pronóstico tiene, qué posibilidades de recuperación tiene, y sobre todo si podemos también, según la etiología, hacer medidas terapéuticas específicas para revertir o en todo caso mejorar la injuria renal aguda. Los más conocidos actualmente son estos que están mencionados acá. En otros países inclusive existen kits ya para poderlos usar precozmente y son obviamente mejor que la ureacreatinina. Todavía están en validación, sobre todo en pediatría, pero esperemos que pronto ya se pueda diagnosticar en forma más exacta la injuria renal aguda, sobre todo por el pronóstico que tiene. Cuando en las décadas pasadas comenzaron a haber una gran profusión de estudios epidemiológicos y clínicos de injuria renal aguda, pero pronto se dieron cuenta que cada uno de ellos tenía criterios de diagnóstico y se veían muy diferentes, y se hizo imposible compararlos. Por eso fue importante que se generara un consenso con criterios sencillos, obviamente de la creatinina y la diuresis, porque lo contamos con otros, y de esa manera se hicieron grupos de trabajo grandes. El primero fue en el 2004 con RIFLE, que debe su nombre a un acrónimo que significa riesgo, injuria, falla, pérdida y por último enfermedad renal terminal. Y el siguiente fue el de Akin en el 2007. Ambos, como les digo, se basan en criterios de creatinina y diuresis. La diferencia básica está, a pesar de que en cuanto a estadiaje, tienen sus 3 estadios iniciales los dos. RIFLE a su vez también tiene 2 criterios o marcadores de progresión a través del tiempo, y en cuanto a King tiene introduce la idea de que un cambio tan pequeño como 0.3 en creatinina, pero hay que esperar 48 horas, ese es el detalle, para poder incluirlo en el estadio 1 riesgo. Las dificultades, aparte de las grandes inexactitudes que nos ofrece la creatinina y la diuresis que ya les he explicado, está en que tampoco estamos seguros que si un cambio en esta magnitud de creatinina corresponde realmente a este cambio en magnitud de la diuresis, si sean igual de graves o leves. Y en segundo lugar, en pediatría no están validados tampoco. Por ello, en el 2007 hubo una reunión de trabajo y se hizo la versión pediátrica de RIFLE, donde lo que más se insiste es que nosotros debemos usar la depuración de creatinina y no los valores de creatinina para el estadiaje. Y en segundo lugar, la otra diferencia muy importante es que para el estadio 3 o falla no necesitamos llegar a 4 de creatinina, sino basta con una depuración menor a 35. ¿Eso qué significa? Si es un niño de 2 años, un cambio de creatinina hacia 1 o 2 ya lo cataloga en estadio 4 y no en un estadio menor como ocurriría en adultos. Todas estas clasificaciones son importantes porque han podido validar su importancia en cuanto a lo que es valor pronóstico, morbilidad, mortalidad, determinar si va a tener chances de una hospitalización larga, determinar si va a tener más chances de terapia de reemplazo renal, qué posibilidades de recuperación tiene. Con este tipo de definiciones se ha podido validar una serie de criterios que eran muy importantes, y por eso se puede definir en forma más precisa los pronósticos y los desenlaces en injuria renal aguda desde que estos se han aplicado. Por último, en el 2012 hubo la reunión que determinó la guía CADIGO, que es la que ahora se está usando, donde junta todos los criterios anteriormente mencionados, los unifica. A partir de todas estas definiciones es que se deja de llamar insuficiencia renal aguda y pasamos a llamar injuria, daño o lesión renal aguda, según el país va cambiando. En inglés es ACI, los acrónimos de ACI. ¿Por qué? Porque se quiere enfatizar que esto no es una situación estática, sino que es todo un proceso que está ocurriendo cambiante en todas las direcciones en el paciente.
En vista de todas estas inexactitudes y dificultades para el diagnóstico, nosotros tenemos, y sobre todo el mal pronóstico que ustedes se puede agregar al paciente si esto se desarrolla, es importante considerar al paciente de riesgo para un diagnóstico precoz y sobre todo si se puede hacer la prevención. Los factores de riesgo en pediatría y también en adultos, si se dan cuenta, son sobre todo estados de hipovolemia o hipotensión o pacientes que tienen comorbilidad en órganos importantes como hígado, corazón, son trasplantados o tienen una neoplasia de fondo. También pacientes que están infectados, sepsis, uso de nefrotóxicos y a su vez en pediatría tenemos un grupo muy importante que son los pacientes neonatales, sobre todo estos que nacieron bajo peso o muy prematuros o han tenido una asfixia perinatal. Sobre todo ellos tienen una altísima incidencia de injuria renal aguda y en ellos también es alta la incidencia de injuria renal aguda no oligúrica, o sea que dificulta un poco su diagnóstico. Desde el punto de vista epidemiológico, la morbimortalidad en injuria renal aguda en pediatría no está muy bien determinada. Se cree que es aproximadamente un 2 a 3% de los pacientes hospitalizados en un hospital general, ¿no? La parte pediátrica me refiero, pero esto va a aumentar drásticamente si estamos hablando de una unidad de cuidados intensivos general o, mejor dicho, pediátrica o neonatal, aumenta 5 veces más todavía si está en ventilación mecánica o bajo drogas vasoactivas y más aún si es un paciente grave en UCI. La mortalidad también se desconoce las cifras exactas, en general se puede decir que es 14%, pero aumenta drásticamente si es un paciente grave, en UCI, un paciente neonatal, si ha sido sometido a una cirugía grande, y la incidencia y la mortalidad también son mayores en países en desarrollo por criterios obvios. Para entender ya la clasificación clínica y su fisiopatología, hay que tener en claro la fisiología básica del riñón, que consta de estos 3 niveles. El flujo sanguíneo, no solamente sistémico, sino también, no se olviden que también hay regulación intrarrenal de ese flujo sanguíneo, esos 2 niveles, la integridad del parénquima, que incluye toda la flora y también el intersticio, y por último, la parte urológica, la excreción de la orina. Desde el punto de vista se clasifica clínicamente ya la insuficiencia renal aguda en prerrenal, que básicamente el problema de fondo es una hipoperfusión, pero que no hay un daño orgánico y por lo tanto va a ser reversible. Hay una segunda clasificación que incluye la lesión ya renal, parenquimal o renal establecida, que le llaman, donde sí hay una lesión orgánica, y por último la posrenal, donde se afecta el tracto urinario de salida. En cuanto a las causas prerrenal, son todas aquellas que causen hipoperfusión. En primer lugar, la disfunción cardíaca, por varias presentaciones, como ven acá, pero sobre todo lo más frecuente es un compromiso del volumen extracelular y a la cabeza, sobre todo en países en vías de desarrollo como el nuestro, las pérdidas gastrointestinales, vómitos y diarrea, pero también pueden haber pérdidas por piel o por vía urinaria, inclusive hemorragias, como parte de un compromiso del volumen extracelular, hipoxia, hipovolemia, etc., y causa de injuria prerrenal, insuficiencia prerrenal. Pero también puede haber un volumen adecuado, pero estar mal distribuido, como ocurre en los pacientes nefróticos, pacientes hepáticos, o cuando hay la vasodilatación, por ejemplo, de una sepsis. Cuando ocurre este tipo de hipoperfusión sistémica o hipoxia sistémica, a nivel sistémico hay una gran vasoconstricción porque se desencadenan mecanismos protectores o compensadores para redireccionar el flujo hacia el corazón y hacia el cerebro y perjudica así los otros órganos, incluido el riñón. Producto de esta hipoperfusión definitivamente va a tener una disminución del filtrado glomerular, pero va a desencadenar a nivel intrarrenal mecanismos de autorregulación que son básicamente 2, uno que actúa en la arteriola aferente y otros en el eferente. En la aferente tenemos las prostaglandinas vasodilatadoras y también tenemos el reflejo miogénico. Y a su vez a nivel eferente la vasoconstricción está determinada nuevamente por el sistema renina, angiotensina, aldosterona, todos ellos para restituir un filtrado glomerular adecuado. Pero si es que nosotros bloqueamos estos mecanismos de autorregulación usando, por ejemplo, antiinflamatorios no esteroideos o inhibidores YECA, tacrolimus, ciclosporina, en fin, sustancias que van a afectar este nivel,
vamos a carecer de estos mecanismos de autorregulación, va a fallar ese sistema y podemos pasar a un daño definitivo, no reversible, de la perfusión renal y por lo tanto pasar a una era establecida. También si es que la hipoperfusión es muy severa y no se logra mantener una presión arterial media a nivel sistémico. En otras palabras, a nivel sistémico como también a nivel intrarrenal hay muchos mecanismos compensadores que están luchando para mantener una homeostasis adecuada. Están todas estas sustancias, lo importante es que todas estas sustancias, sobre todo el sistema renina, angiotensina, aldosterona y la hormona antidiurética, van a aumentar grandemente la reabsorción tubular de agua y sodio en un tubuli que todavía está intacto, que no ha sido dañado, y por lo tanto van a aumentar la disminución de la diuresis y la poca que hay va a estar muy concentrada con una disminución de concentración de sodio bastante marcada. Estos valores son importantes de tenerlos en mente porque son los que nos van a permitir hacer un diagnóstico diferencial después. En cuanto a la ira renal establecida, se subdivide en causas tubulares, glomerulares, vasculares e intersticiales incluso, pero la más frecuente e importante suele ser la tubular, es la necrosis tubular aguda, aquella que se genera por todas estas causas prerenales que hemos dicho hace poquito, y agregándose aún más todavía nefrotoxinas, se potencia aún más. Sin embargo, tampoco debemos dejar de lado de pensar en causas glomerulares. En pediatría es muy frecuente la glomerulonefritis postestreptocócica como causa de ira establecida o injuria renal establecida, glomerular, por suerte con bastante buen pronóstico, pero también, al igual que en adultos, pueden ser también glomerulopatías muy agresivas que requieren un tratamiento especial. En cuanto a las causas vasculares, estas pueden ser, por ejemplo, un paciente neonatal, esas catástrofes que incluyen trombosis de arteria o vena renal, y en pacientes mayores también puede ser el síndrome urémico hemolítico, algo que es totalmente diferente que en adultos, es una patología que ocurre en vasos pequeñitos, en niños generalmente menores de 2 años. En cuanto a la causa urológica, esta no es tan frecuente como los anteriores, de 5 al 10% de casos, puede ocurrir a cualquier nivel del tracto urinario. Lo importante que quiero que marquen acá es que se tienen que afectar en simultáneo los 2 riñones, o en todo caso ser un monorreno que tiene esa obstrucción. Si es que solo se afecta una, pueden tener todo el cuadro obstructivo que ustedes conocen, pero no van a tener injuria renal aguda, porque obviamente el otro está compensando. Resumiendo, la clasificación clínica es insuficiencia prerrenal, renal o posrenal. La prerrenal es la más frecuente hoy en día, tanto en países en vías de desarrollo como en países desarrollados. En vías de desarrollo ya mencioné, son de esas causas prevenibles de vómitos, diarrea, que desgraciadamente pueden haber estado ya sépticos inclusive, usando nefrotóxicos, y pueden desarrollar definitivamente necrosis tubular aguda. Es prevenible, como se darán cuenta. En los países desarrollados, hoy en día también ya es la causa prerrenal. No es este tipo de pacientes, sino son pacientes justamente hospitalizados, muy graves, con grandes comorbilidades, como por ejemplo que son trasplantados, que son neonatos, pretérminos severos, o son pacientes que han tenido una neoplasia, en fin, pacientes con cirugías grandes cardiovasculares que están en estados prerrenales con múltiples causas y dan por el mal pronóstico desarrollar la necrosis tubular aguda. Antiguamente en esos países la causa más frecuente era la renal, pero hoy en día ha sido desplazada por este tipo de pacientes. En la causa renal sobre todo estaba a la cabeza el síndrome urémico hemolítico en esos países. Desde el punto de vista de la fisiopatología nos vamos a dedicar más que nada a la necrosis tubular aguda. Cada una de estas etiologías que mencionaban ira renal establecida tiene su propia fisiopatología, coinciden en muchas cosas pero en otras no. La más estudiada es la necrosis tubular aguda. Lo primero que está ocurriendo es una gran descamación de células isquémicas, hipóxicas, que han caído en necrosis. La descamación de estas células lleva a una obstrucción del túbulo, porque estas van a aglutinarse fácilmente, y lo que es más aún, va también a haber en las zonas denudadas retrofiltración de orina hacia el parénquima, todo lo cual obviamente va a empeorar aún más esta
insuficiencia renal establecida. A su vez, estos estados de hipoxia y de lesión isquémica van a determinar que en el tubuli exista una depresión severa de ATP en forma precoz, se va a dañar el citoesqueleto, se va a cambiar la polarización, el ATP de a nivel basal va a pasar a nivel apical, y todo eso va a determinar que el tubuli, las células remanentes, estén en una gran disfunción tubular y ya no van a poder hacer lo que hacía el tubuli en la etapa prerrenal, que es reabsorber agua y sodio. Por lo tanto, esto va a ser un biomarcador para nosotros, un criterio diagnóstico para diferenciar una de la otra, la lesión tubular orgánica establecida. Pero no solamente se está dañando el epitelio, también con todo este evento hipóxico se ha dañado el endotelio. Ambas células dañadas van a desencadenar o activar componentes vasoactivos, que son los que estamos mencionando acá, todos con el efecto de vasoconstricción severa, gran aumento de la resistencia vascular, estasis también vascular, y todo eso va a perpetuar, porque va a aumentar la hipoxia, va a perpetuar el daño establecido. Estos factores hemodinámicos en esta fase de instalación son muy importantes, más no en las siguientes, como sería esta siguiente fase, que es la fase de la reperfusión. En esta fase de reperfusión es cierto, todo lo anterior está continuando, la obstrucción de las células descamadas, el flujo retrógrado, pero también la lesión de estas células tubulares y endoteliales van a activar una gran cantidad de componentes vasoactivos, inflamatorios, que van a aumentar aún más estas lesiones que hemos mencionado. Acá tienen un listado grande de estas sustancias, pero además de estas células endoteliales en las zonas denudadas van a tener una vasoconstricción de ese vaso muy severa, aumentando aún más sobre todo la hipoxia medular y lesionando aún más las demás células. Este componente endotelial es muy importante en esta fase de reperfusión o de mantenimiento de la injuria renal aguda. Todo ello se va a traducir en una reducción intensa del filtrado glomerular. En verdad, lo que es la fisiopatología de la injuria renal aguda es muchísimo más grande, pero ¿en qué radica hoy en día, desde el punto de vista práctico, la importancia? Que gracias a entender todos estos mecanismos y muchísimo más que existen, como es el aumento de las proteasas, de radicales libres, de calcio intracelular, en fin, es gigante la cantidad de alteraciones que hay, es de que su comprensión nos está permitiendo detectar nuevos biomarcadores, nos está permitiendo diferenciar las diferentes etiologías y quizá algún día hacer tratamientos más específicos y diagnósticos más precoces, y quién no dice quizá revertir estos daños tan severos que están ocurriendo con tratamientos más adecuados. Este tipo de sustancias y eventos también tienen una repercusión sistémica muy grande. Por ejemplo, solo para darles un ejemplo, la interleuquina 1 y 6, el factor de necrosis tumoral alfa, va a empeorar la función ventricular cardíaca. También las citoquinas van a tener un efecto deleterio a nivel pulmonar, por ejemplo. Es por eso que ustedes entenderán, entre uno de los tantos motivos por lo cual un paciente con IRA tiene mucho peor pronóstico que un paciente sin IRA, ambos, por ejemplo, en estado de sepsis. En cuanto a los diagnósticos, lo primero que quiero remarcar es que tratemos de identificar la causa, la etiología, porque algunas etiologías tienen un tratamiento muy específico. Aparte del tratamiento general para la injuria renal aguda, ustedes también tienen que abocarse al tratamiento de la enfermedad de fondo, porque algunas tienen un tratamiento especial. Me refiero, por ejemplo, si es un paciente con trombosis, va a tener que ser probablemente quirúrgico, lo mismo si es un paciente urológico, o es un paciente con rhabdomiólisis, análisis tumoral, es un paciente con una glomerulopatía rápidamente progresiva. Todos ellos tienen, además del tratamiento, también un tratamiento general, un tratamiento específico de la enfermedad de fondo. Y no se olviden que en muchos pacientes, sobre todo en los pacientes de cuidados intensivos, suele haber más de una causa. Por ejemplo, acá hay algunas detalladas y tienen que tratarlas todas y prevenirlas o revertirlas si es posible. Junto con ello, obviamente, insistir en un diagnóstico temprano. Ya saben, los pacientes de alto riesgo, el listado es grande. Y no se olviden que la urecreatinina y la diuresis son marcadores tardíos. Y si ustedes encima lo van a retrasar más, obviamente el pronóstico va a empeorar. Tienen que estar monitorizando esos tipos de pacientes y, si es posible, hacer prevención en lo que se pueda. Lo segundo es
En cuanto a la etiología, hay dos preguntas importantes que nos vamos a hacer. ¿Es un paciente agudo o es un crónico que se ha regularizado? Porque los crónicos tienen alta facilidad, susceptibilidad a hacer injuria renal aguda sobreagregada y suele ser más agresiva, más precoz y desgraciadamente la recuperación no suele ser óptima y suelen quedar con más secuela de la que ya tenían. Por eso es importante detectarlos desde el comienzo. En segundo lugar, diferenciar si es una ira perrenal, que ya sabemos podríamos revertir, de una parenquimal establecida, y en segundo lugar, si es un postrenal, diagnosticarlo precozmente para su evaluación por urología. Y por último, monitorizar todos los días las complicaciones de la enfermedad y de la injuria, porque el paciente es muy cambiante en las complicaciones que no tiene el día de hoy, las puede tener fácilmente el día de mañana. Acá en forma rápida, nuevamente los pacientes de alto riesgo, en los cuales tenemos que, y muy susceptibles a hacer injuria renal aguda, que ya hemos mencionado anteriormente, para el diagnóstico temprano. El diagnóstico debe incluir, aparte de todo lo que es el laboratorio general de injuria renal aguda, sobre todo acá insistir de tratar de tomar las muestras antes del uso del diurético, que incluye la parte de la ureacreatinina, también incluye gases, ácido úrico, fósforo, es decir, todas las complicaciones que esa injuria renal aguda puede tener, porque definitivamente el riñón no solamente es elevación de creatinina. Si estamos ante un paciente con vómitos, diarrea, deshidratado, y que en el examen simple de orina solo tenemos cilindros hialinos, por ejemplo, vamos a sospechar que de repente es una ira prerrenal. En estos casos hay ciertos indicadores, como sobre todo los más sensibles son expresión fraccionada de sodio o índice de falla renal, acá están las fórmulas, que nos pueden ayudar en el diagnóstico. En ellos estamos evaluando la función tubular intacta. En otras palabras, la capacidad de reabsorber ávidamente sodio. Por eso tenemos un sodio muy bajo en orina, como también una expresión fraccionada de sodio muy baja, como también una gran capacidad de concentrar esa orina, producto de la ADH sobre todo, donde vamos a tener una osmolaridad urinaria muy alta y una densidad urinaria alta. En cambio, si ya es una ira establecida porque vino muy tarde, va a tener un escape de sodio y una pobre capacidad de concentración. Si estamos ante un paciente también con vómitos, diarrea, quizás hasta diarrea disentérica, y encima estamos observando una anemia que no es usual en una injuria renal aguda, quizás sí en una enfermedad renal crónica, y encima plaquetopenia, vamos a solicitar criterios de diagnóstico para anemia hemolítica, metrología hepática, que son la lámina periférica, esquistocitos, aptoglobina, que se consume en casos de hemólisis, y en ese caso estaríamos hablando de un síndrome urémico hemolítico, que es una patología especial que se presenta en pediatría, y ahí tendríamos que estudiar la afectación de otros órganos, porque es una enfermedad sistémica, no es solamente con compromiso renal. Si estamos, por ejemplo, ante un paciente que está con injuria renal aguda, pero también con hipertensión y edema, si tenemos el antecedente de hace 1, 2 o 3 semanas de faringomigdalitis impétimo, y en el examen, aparte de la hematuria, tenemos cilindros hemáticos y granulares, ya no solo los hialinos, es probable que estemos ante una glomerulonefritis postestreptocócica que se podría confirmar con el consumo de complemento de la antistreptolicina. Como les dije, la mayoría por suerte no son injurias severas y suelen tener un buen pronóstico. En cuanto al lupus, también se presenta la vasculitis en pediatría y tiene también ese mal pronóstico que tendría en adultos cuando se presenta con injuria renal aguda. La presentación es la clásica que ustedes ya conocen, con síntomas sistémicos, proteinuria inclusive, y también un sedimento urinario bastante telescopado. Se confirma con estos exámenes inmunológicos y, como les digo, cuando se presenta con injuria renal aguda es una emergencia, tiene que ser tratada agresivamente para no dejar secuelas. Me refiero a la enfermedad de fondo. También podemos tratar de ser un paciente que tiene antecedentes, por ejemplo, de infecciones urinarias previas, y a su vez eso, otros antecedentes en algunos casos también más específicos, que nos va a hacer pensar que de repente tiene una causa urológica y pedimos una ecografía renal. En un paciente con oliguria no debería haber dilatación de vías urinarias, aunque sea esta leve, pequeñita, no debería haber. La más pequeña dilatación ya nos debe hacer pensar que es una uropatía, obviamente bilateral tiene que ser, y tenemos que llamar al urólogo. Pueden haber retenciones nitrogenadas muy severas, pero lo característico es que el paciente está prácticamente en anuria y la ecografía nos ofrece pequeñas dilataciones.
Hay que insistir con el urólogo porque estos pacientes no se suelen dializar. La mejoría es espectacular con el drenaje y la desobstrucción, por eso son quirúrgicos, se estabilizan médicamente para que sean operados cuanto antes. También puede tratarse un paciente que tiene también antecedentes de edema, hematuria, enuresis, infecciones urinarias, algunos antecedentes familiares de malformaciones o patologías renales crónicas. Y al examen clínico vemos un paciente pálido, quizá palidez terrosa y hasta pequeño. Eso significa que de repente estamos ante una patología crónica y la ecografía nuevamente nos ayuda al indicarnos que hay riñones muy pequeños para la edad o que tiene quistes, por ejemplo. Estaríamos entonces hablando de una enfermedad renal crónica que se ha reagudizado por la diarrea, el uso de nefrotóxicos, en fin, por la patología que lo está trayendo con ustedes en este momento. En otras palabras, la ecografía es un examen muy valioso en la injuria renal aguda. Si son riñones normales y grandes, estamos con una injuria renal aguda establecida y nada más. Pero si es que hay una pequeña dilatación, es urológico, y si son riñones pequeños, es una enfermedad renal crónica que nos obliga a un seguimiento diferente posteriormente. En los estudios por imágenes, por eso deben comprender una ecografía renal, si es posible un ecodoppler para ver la vascularización para patologías especiales y también la radiografía de tórax. La radiografía de tórax no es tanto para la etiología, sino para las complicaciones de la injuria renal aguda o para las complicaciones de la enfermedad de fondo. Lo importante es que eviten las sustancias de contraste en la medida de lo posible. El diagnóstico en el examen físico va marcado, aparte de ver la etiología, también a ver las complicaciones, sobre todo aquellas que amenacen la vida, tienen que ser monitorizadas a diario. Incluyen la parte hemodinámica y ventilatoria. Si es un paciente, por ejemplo, con polimnia, con tendencia al distrés respiratorio, no se olviden que pueden ser múltiples las etiologías en la injuria renal aguda. Aparte de la acidosis, obviamente la sobrehidratación, hasta una pericarditis que puede ocurrir con uremia o con la enfermedad de fondo, nos van a denotar un fallo renal bastante severo que quizá obligue ya a una diálisis en ese momento. Y todos estos factores pueden empeorar porque hay una anemia asociada, o patología pulmonar, una neumonía, por ejemplo, o patología cardíaca previa que se va a descompensar aún más. Todas tienen que ser tratadas porque si solo se abocan a uno de los factores, el resto van a adquirir importancia clínica importante y descompensar severamente el paciente y llevarlo inclusive a ventilación mecánica, que obviamente va a empeorar su pronóstico. En la parte neurológica también es algo que nos preocupa mucho en injuria renal aguda. Pacientes pueden estar sudorosos, llegar inclusive hasta las convulsiones o el coma. Ahí también suelen ser múltiples las causas, no suele ser una. Tenemos trastornos metabólicos por la injuria renal per se, de sodio, calcio y uremia que nos predisponen a eso, también la hipertensión o la enfermedad de fondo. Todas ellas tienen que ser diagnosticadas para poder mejorar la evolución clínica. El examen clínico, por lo tanto, es muy importante y pensar en todas las etiologías probables. En otras palabras, las complicaciones en injuria renal aguda son muchas. Estas 5 primeras las vamos a hablar en detalle cuando hablemos de tratamiento. En cuanto a la hipocalcemia, esta puede llegar a ser sintomática, inclusive con convulsiones, más aún. Y se debe básicamente a la retención de fósforo. El fósforo va a unirse al calcio y lo va a precipitar y va a disminuirlo a nivel sistémico. El fósforo se retiene por la tasa de filtración disminuida. Las convulsiones, como hemos dicho, son multifactoriales. La hiperuricemia generalmente se da en todas las injurias renales agudas, pero hay situaciones donde puede llevarse peligrosamente y empeorar la injuria, entre otras cosas, como son, por ejemplo, todas las etiologías que rompan células. Estados hipercatabólicos, lisis tumoral, rhabdomiólisis, hemólisis, todas ellas van acompañadas de hiperuricemia que requieren tratamientos adicionales a la injuria renal aguda. Y si sobre todo está durando mucho la injuria renal aguda, la malnutrición también es un problema. La biopsia renal se indica raramente. Estas son las 3 causas básicas por las cuales se indica biopsia. Cuando no tenemos causa, a pesar de todos nuestros esfuerzos diagnósticos, no encontramos la causa de la ira. Cuando es una glomerulonefritis rápidamente progresiva, porque esto requiere un tratamiento inmunosupresor muy agresivo y no vamos a someter innecesariamente a un paciente a ese tratamiento si es que no confirmamos posteriormente o antes de lo posible el diagnóstico con una biopsia. Y también cuando la ira se está prolongando, en promedio se dice más de 6 semanas, porque estamos sospechando de que ha sido una ira severa con repercusiones muy importantes, como por ejemplo ocurre en la necrosis cortical y quizás nunca más se vaya a recuperar.
En cuanto al tratamiento, debe ir dirigido a varios aspectos. Primero, a tratar, como les digo, todas las causas desencadenantes, lo pongo en plural porque suelen ser muchas veces más de una, mantener la homeostasis corporal, líquidos, electrolitos, presión arterial, anemia principalmente, las complicaciones que les digo que cambian de día en día, hacer medidas preventivas, nunca olvidarse, evitar nefrotóxicos, estados de hipoperfusión, deshidratación, ajustar dosis de drogas y por último, todos los días preguntarnos, ¿estoy o no necesitando indicar una diálisis? Lo primero es asegurar que estos trastornos hemodinámicos no pongan en peligro la vida al debut, sobre todo pueden ser pacientes con oliguria y inestabilidad hemodinámica, y al examen clínico no verse sobrehidratados. En eso comenzamos con retos de fluido para estabilizarlos. Se prefiere soluciones isotónicas, no se indican generalmente coloides, no es lo indicado en estos estados, y no se olviden sobre todo la rehidratación sin potasio hasta que no recupere diuresis, para no complicarlo más. Ya saben que la hipercalemia es una complicación grave en injuria renal aguda. De ser necesario, si está con anemia, obviamente el paquete globular, y si ya está bien hidratado y no mejora, considerar el apoyo vasopresor, porque perpetuar estos estados de inestabilidad aumenta aún más la posibilidad de secuelas por esta injuria. Una vez estabilizado, y si permaneciera oligúrico, obviamente hay que restringir los fluidos, básicamente a las pérdidas, que generalmente son solo las insensibles porque no suelen tener otras pérdidas. La otra complicación es la sobrecarga de volumen, se manifiesta por edema, que puede también ir avanzando manifestando derrame, ascitis, hipertensión, inclusive la insuficiencia cardíaca. Para su diagnóstico es muy frecuente usar la radiografía de tórax, es muy valiosa. El tratamiento es básicamente balance negativo. Primero, restringir líquidos, si hay efecto, ojalá, porque muchas veces el diurético no hace buen efecto, no ayuda. Y si logramos el balance negativo, pues hay que mantener la normovolemia en los días subsiguientes con un buen balance hidroelectrolítico. Pero si no lo logramos y va aumentando, hay que ir pensando en la diálisis. Hoy en día es reconocido que una sobrehidratación más del 10% ya aumenta enormemente la mortalidad del paciente solo por sobrehidratación. Peor aún si este es del 20%. La hipertensión arterial, que se define en pediatría como una mayor al percentil 95 en 3 registros, es también frecuente en injuria renal aguda. La principal causa es sobrehidratación y por lo tanto es el mismo tratamiento que hemos visto ahorita. Pero también no hay que olvidar que puede ser de causa vascular o parenquimal. Acá también nos podemos ayudar mientras tanto con antihipertensivos hasta que el balance logremos que sea negativo o se dialice y se compense, si es que esto no consigue el efecto deseado. Pero no usemos inhibidores ECA o ARA porque, como les dije, afecta los mecanismos internos de autorregulación renal, que hablamos en la ira prerrenal, por ejemplo, y aparte son ahorradores de potasio. Y por lo tanto pueden perpetuar la injuria renal aguda y encima complicarla más. La hiponatremia también, de todos los trastornos del sodio, la hiponatremia es la más frecuente en injuria renal aguda. La principal causa es dilucional y por lo tanto el tratamiento es balance negativo con todas las medidas que acabo de mencionar previamente en las anteriores complicaciones. Si la hiponatremia es severa, por lo tanto menos de 120, o tiene síntomas, el más temido es la convulsión, hay que, mientras logramos el balance negativo, hay que corregirla. No corregirla drásticamente, con cloruro de sodio al 3% generalmente, ¿no? Retos de sodio. Esas son las fórmulas con las que normalmente calculamos el déficit, y muchas veces si ya está en ese extremo también estamos indicando la diálisis para agilizar su mejoría, sobre todo para quitar el exceso de líquido. La hipercalemia también es una complicación temida en la injuria renal aguda. Da manifestaciones muy inespecíficas, adormecimiento, parestesias, debilidad, pero la más temida es la que es a nivel cardíaco por hiperpolarización, que puede llevar a arritmias tan graves como la fibrilación ventricular y el paro, y ese paro es muy difícil de rescatar. Es por ello que es importante prevenirla, sobre todo limitando toda ingesta y administración de potasio. Muchas veces no están mirando y en el endovenoso de día en día lo están hidratando con potasio. Ese debe suspenderse y solamente con controles séricos reiniciarse, sobre todo si estamos hablando de un paciente oligúrico. Siempre realizar seguimiento porque puede presentarse de un día para otro.
o sorprendernos. Es importante que también cuando tiene más de 6.000 equivalentes a nivel sérico hagamos también EKG para ver si es que no tiene ya repercusiones a nivel cardíaco. Hay que reconocer que hay situaciones clínicas donde la hipercalemia es más frecuente. Nuevamente son aquellas que hay ruptura celular, como son lisis tumoral, rabdomiólisis, hemólisis, estados hipercatabólicos, sangrado digestivo por la ruptura de los glóbulos rojos a nivel digestivo. Todos ellos hay que monitorizar aún más estrechamente el potasio para que no nos sorprenda. Si no se resuelve, definitivamente el tratamiento va a ser diálisis. Pero hay medidas iniciales que podemos hacer, aparte de la restricción endovenosa y vía oral. Tenemos, si es leve, podemos usar resinas de intercambio iónico a nivel digestivo, van a eliminar el potasio, y mientras esta actúa, podemos usar sustancias que redistribuyan el potasio al intracelular, como son las nebulizaciones con salbutamol o el bicarbonato. En estados de acidosis también regresa al potasio al intracelular hasta que las otras medidas de restricción y de resinas de intercambio iónico, por ejemplo, actúen. Pero si ya tiene cambios en el electrocardiograma o es una hipercalemia moderada, tenemos que estabilizar ese miocardio mientras todo el resto actúa. Eso significará gluconato de calcio para proteger a ese miocardio de las arritmias. La insulina como medio para redistribuirlo se usa generalmente en pacientes de UCI, no se usa en forma general en cualquier lugar, eso obviamente tiene sus peligros. Y si no se resuelve o es severa, hay que recurrir a la diálisis. El diurético también puede ser de ayuda, en estos casos pues, ayuda a eliminarlo por vía urinaria siempre y cuando responda al diurético. Muchas hieras son oligúricas y que no van a responder a él. La acidosis metabólica es otra complicación. Normalmente no se trata, al menos que sea una acidosis severa que implica un pH menor a 7.2 o 12.000 equivalentes de bicarbonato, o un PCO2 muy bajo, que está arrastrando mucho PCO2, o esté en estado de acidosis, donde obviamente el bicarbonato nos va a proteger contra la hipercalemia. En otras palabras, las indicaciones de diálisis son todas estas complicaciones que hemos visto previamente, que médicamente no podemos compensar y que nos están amenazando con una descompensación severa: sobrehidratación, hipertensión, hiponatremia, hipercalemia, acidosis e inclusive la hipocalcemia que mencioné al comienzo. También puede ocurrir en pacientes la indicación de diálisis que no tengan estas complicaciones de forma severa, pero la ira se está prolongando y la urea y la creatinina se nos están subiendo peligrosamente, sobre todo una urea más de 200, y esta ya se puede volver sintomática. Me refiero a encefalopatía, pericarditis, sangrado. Entonces, si ya la ira está prolongándose mucho, es una ira muy hipercatabólica con urea y creatinina muy alta, también podemos indicar diálisis por más que estas otras complicaciones no se estén descontrolando. O también porque la anuria y la oliguria son tan prolongadas que el aporte es muy restringido y no puedo cumplir con un buen aporte calórico proteico y estoy desnutriendo al paciente, y en pediatría eso tampoco es aceptable, menos aún si es que estamos con condiciones comorbilidades asociadas. Y una tercera indicación que en pediatría se suele usar, que son cuando hay sustancias dializables. No está en injuria renal aguda, el paciente no tiene insuficiencia renal, pero hay tóxicos dializables. Me refiero, por ejemplo, al litio o a otras intoxicaciones que pueden eliminarse fácilmente por diálisis, o me refiero, por ejemplo, a errores innatos de metabolismo donde el amonio, por ejemplo, se está subiendo peligrosamente. Ahí también indicamos diálisis sin necesidad que tenga injuria renal aguda. Hay varias modalidades de diálisis. La más usada, sobre todo en nuestro país, es la diálisis peritoneal. Es una forma continua que se puede usar hasta en niños recién nacidos. No es difícil técnicamente y no es tan cara. Cuando son niños más grandes o están estables hemodinámicamente, podemos recurrir a la hemodiálisis intermitente. Pero en otros países prefieren las terapias continuas de reemplazo renal, hemodiafiltración y hemofiltración, pero técnicamente son muy caras. Tampoco tenemos los insumos en nuestro país. Esperemos que en un futuro también podamos disponer. Se supone que son en algo superior a lo que es la diálisis peritoneal, pero al no tener nada, la diálisis peritoneal en nuestros países en vías de desarrollo han permitido mejorar en muchas circunstancias el pronóstico y la vida del paciente. El pronóstico, como les digo, es muy variable, también como las etiologías, depende mucho de las causas y los problemas asociados. Por ejemplo, si ha sido sometido a una intervención grande, está en UCI, está en sepsis, por ejemplo, tiene un peor pronóstico que aquella adquirida en la comunidad por vómitos y diarreas. Pero en general, la ira empeora el pronóstico de cualquier enfermedad de fondo. Es mayor si es oligúrico y por lo tanto si está subhidratado, definitivamente.
Y también si retrasamos mucho el diagnóstico, porque las complicaciones van a ser mayores. La causa de muerte generalmente son las infecciosas a la cabeza, pero también pueden ser cardiovasculares o compromiso de otros órganos. La hiperpotasemia o las disfunciones en diálisis es un 1 al 2%, se cree, es bajo, pero eso no significa que la injuria renal aguda no sea una causa de muerte per se. El tener injuria renal aguda es un marcador independiente de mal pronóstico, empeora cualquier etiología de fondo, por eso que aunque no figure como causa directa de muerte, es una causa de muerte subyacente, definitivamente. En cuanto a la historia natural de la enfermedad, la mayoría, por suerte, es una injuria renal aguda, sí que estamos hablando de ella ahora, que se va a recuperar totalmente. Tenemos un pequeño grupo que dijimos que puede que quede para siempre en diálisis o se recupere solo parcialmente dejando una secuela permanente. También tenemos aquel que debuta con injuria renal, insuficiencia renal crónica, hace una injuria aguda, o recupera totalmente al valor previo o no y queda con mayor secuela, y de ahí seguirá inexorablemente el curso de su enfermedad, que diagnosticaremos en ese momento. Se llama enfermedad renal crónica reagudizada. Pero hay un cuarto grupo que fue probablemente una injuria renal aguda de un paciente sin patología previa que simula una recuperación total y sin embargo a través de los años va a ir desarrollando silenciosamente una enfermedad renal crónica que puede terminar en diálisis. Es por eso que los pacientes no deben ser dados de alta una vez que se resuelva la injuria renal aguda. Todo paciente, sea la etiología que sea, debe tener un seguimiento nefrológico de por vida para detectar este grupo y hacer medidas preventivas para retrasar su ingreso a diálisis y, si es posible, evitarlo totalmente. Bien, muchas gracias.